Bueno, Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Giovanni Viches, y por mi canal de YouTube, en el Rincón de Dios, cada uno para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, dándole gracias a Dios por este día más de vida que me concede y por permitirme a mí, este siervo y el suyo, poder predicarle un evangelio de tanto poder, de tanto amor, de tanta justicia, de tanta misericordia, de tanta sabiduría, de tanta gracia, un evangelio que es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Amén. Entonces le digo a Dios por eso, Cristo Jesús, y le pido que me ayude a predicar lo mejor que pueda en mi debilidad. Amén. Se lo pido todo a mi Dios Israel, en el nombre poderoso de Jesucristo justo. Amén. Bueno, vamos a comenzar en esta hora el último capítulo de esta carta a los Filipenses, ¿verdad? Escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, que está en Filipo. Bueno, vamos a leer como siempre los versículos primeramente y luego los explicamos. Vamos a leer versículos del 1 al... Vamos a leer del 1 al 2, perdón, del 1 al 3, los explicamos y después seguimos, ¿ven? Como siempre hago, vamos por partes. Bueno, empecemos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos míos, y deseados, gozo y corona mía, está así firme en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síndica que sean del mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Ok. Versículo... Bueno, vamos a leerlo completo, vamos a leerlo hasta el 9. ¿Sí? Regocijado en el Señor siempre, otra vez digo, regocijado. Vuestra gentileza está conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada esté afanoso, sino sea conocida vuestra petición delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hace, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces a discernir el texto. Le pido a Dios que su Espíritu Santo ilumine mi mente para poder interpretar el texto y darle su correcto significado. ¿Ven? Ok, se lo pido a Dios en el nombre poderoso de Jesucristo el justo. Amén y amén. Así que, hermanos míos, amados y deseados, sigue. Obviamente Pablo continúa hablándole a la iglesia de Filipo, y recuerden que lo último que les dijo en el capítulo 3 era que Cristo Jesús iba a cambiar el cuerpo de humillación que ellos tenían, es decir, este cuerpo terrenal, por un cuerpo semejante al de la gloria suya. Esto fue lo último que Pablo le dice a
a los filipenses en el capítulo 6. Entonces dice, perdón, le termina diciendo cómo lo va a hacer. Y él dice que lo va a hacer con el poder que Cristo tiene, por el cual con ese mismo poder sujeta a sí mismo todas las cosas. Amén. Con ese mismo poder que le demostró resucitando al tercer día, con ese mismo poder que Dios creó el cielo y la tierra, con ese mismo poder que hasta ahora todas las cosas existen y sigue el mundo girando y sigue el sol saliendo y sigue la gravedad obrando y sigue las plantas haciendo su proceso de fotosíntesis. Ese es el poder de Dios que mantiene todo en orden y todo obrando como Él quiera. ¿Me? Entonces, por lo tanto, entonces después continúa diciendo, con ese mismo poder nuestros cuerpos van a ser transformados, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Entonces después viene el capítulo 4 y dice, así que hermanos míos, amados y deseados, le sigue escribiendo a los hermanos. Entonces, por este motivo, por todo lo que yo les estoy diciendo, que Cristo va a hacer en ustedes, por el poder que sostiene, por su poder con el cual sostiene todas las cosas, por este mismo poder que resucitó de los muertos desde el día glorificado, a raíz de esto, hermanos, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, economía está firme en el Señor. Fíjense bien, por todo lo que ha hecho Cristo en ustedes y por todo lo que hará Cristo en un futuro, para la gloria de Dios Padre, porque Cristo lo va a glorificar, porque Cristo lo va a levantar de los muertos con poder, porque Cristo va a hacer, va a completar y perfeccionar su obra en ustedes y lo va a glorificar y santificar completamente. Entonces por eso, amados, se diría como si era por este motivo, y le dice deseados, gozo y economía, está firme en el Señor, amados, ¿ok? Entonces, ¿qué le va a mover a la iglesia de Cristo a continuar firme? ¿Qué debe mover a la iglesia de Cristo a no desfallecer? ¿Qué debe mover a la iglesia de Cristo a perseverar hasta el fin? Bueno, el galardón que Cristo nos tiene preparado nos debe mover a continuar firme las promesas de Dios. Porque Dios es veraz. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, lo hará, habló y lo ejecutará. Entonces, ¿qué debe mover al pueblo de Cristo a continuar firme? Saber que Dios es fiel a su palabra, saber que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Saber que Dios, el Dios de Israel, nuestro Señor Jesucristo, es el mismo hoy, ayer, hoy por los siglos de los siglos. Saber que si Dios tuvo el poder para resucitar a mi Señor Jesús de los muertos al tercer día, Él tiene poder para resucitarnos a nosotros, así tengamos 200, 300 años de muertos. Cuando Cristo venga, Él tiene poder para levantarnos. Eso, poniendo un ejemplo, Cristo puede venir mañana, o pasado mañana, o dentro de 10 años, pero como la palabra dice, que nadie sabe ni el día ni la hora, que nadie sabe ni el día ni la hora, entonces no podemos aventurar, ¿verdad? Eso por poner un ejemplo. Cristo puede venir dentro de 50 años y los que estemos muertos en Cristo y hayamos muerto en Cristo, vamos a ser levantados. Así como el que tenga 1000 años muerto y está en Cristo, Cristo lo va a levantar. Amén. Entonces,
por todas y cada una de las promesas que Dios nos ha hecho, que Dios ha de cumplir, porque Dios es veraz, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces por eso nosotros, eso nos debe impulsar, esta debe ser una razón, ese debe ser un motivo, ese debe ser nuestra motivación para estar firme en el Señor. Amén. Entonces eso es lo que Pablo le quiere decir a los filipenses en este primer versículo, capítulo 4. Por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que Dios ha en nosotros, cambiando este cuerpo de humillación por un cuerpo glorioso semejante al de nuestro Señor Jesucristo, amén, con el mismo poder que Él sostiene todas las cosas. Entonces eso nos debe motivar, eso nos debe llevar, eso nos debe mantener firmes en el Señor. Esa debe ser nuestra motivación, nuestro propulsor, lo que nos haga a nosotros perseverar hasta el fin. Amén. Saber que Dios es fiel, saber que Dios es poderoso y saber que Dios no miente, conocer al Dios de Israel y todo lo que Él ha hecho en nosotros para salvarnos y todo lo que va a hacer para perfeccionarnos, para que estemos aquel día irreprensibles, completamente santos y glorificados. Entonces esto nos tiene que llevar, todo este conocimiento del carácter de Dios y de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios va a hacer, nos tiene que llevar sí o sí a mantenernos firmes. Eso debe ser nuestra motivación, eso debe ser nuestro motor para que nosotros nos mantengamos firmes. Amén. Versículo 2 dice: luego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Ok. Aquí Pablo menciona a los hermanitos en la fe y dice que ruega a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Ok, en el Señor. Miren, es muy importante es muy importante que la iglesia de Cristo sea de un mismo sentir en las cosas del Señor y más que todo en las cosas fundamentales. ¿Cuáles son estas cosas fundamentales que todo cristiano verdadero, que la iglesia de Cristo Jesús tiene sí o sí que estar en un mismo sentir? Bueno, que somos salvos solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo, que la Escritura es la suprema norma de fe, doctrina y conducta, y que solo a Dios es la gloria. En estos 5 puntos, todos los cristianos debemos estar de acuerdo que la Escritura es la suprema norma en cuestiones para cristianos, en cuestiones de fe, doctrina y conducta, la última autoridad, la máxima autoridad. ¿Sí? Que somos salvos solo por la fe, que somos salvos solo por Cristo, que somos salvos solo por gracia y que por eso solo a Dios, como conclusión de todo eso, solo a Dios es la gloria. En esto, la iglesia del Señor tiene que tener un mismo sentido. Al igual de que, por ejemplo, en otra doctrina, que por ejemplo la Trinidad, la encarnación de Cristo, la unión hipostática, en toda esa doctrina, en que Dios es uno, pero que un solo Dios que coexiste en 3 personas, en que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre,
En esta doctrina que se pueden llamar, perdón, doctrinas fundamentales, como la llaman muchos, en esto el cuerpo de Dios, el pueblo de Dios, la familia de Dios, tenemos que estar todos en acuerdo, amén, en un mismo sentido. Ahora hay doctrinas secundarias que no obligatoriamente tenemos que estar en un mismo sentido, como por ejemplo la doctrina de bautismo. Todos estamos de acuerdo en bautizarnos, pero bueno, hay cristianos que bautizan, hay cristianos evangélicos que bautizan niños y hay otros, como en mi caso, mi iglesia no bautiza niños. Pero esos son doctrinas secundarias. Por eso no vale la pena perder un hermano, ni vale la pena estar en guerra con un hermano, porque no son doctrinas fundamentales. ¿Amén? Por ejemplo, entonces es importante para el pueblo de Dios estar en un mismo sentido, en lo que es esencial. Amén. En lo que es el centro del Evangelio. Amén. En esto hay que estar de acuerdo. Cristo se encarnó, Cristo vivió la vida santa que yo no podía vivir, Cristo murió la muerte que vicariamente que yo merecía morir, Cristo resucitó al tercer día y Cristo ahora está sentado a la diestra de las majestades celestiales, intercediendo por nosotros hasta que Dios ponga a todos sus enemigos por estrado de los pies, y de ahí ha de venir a jugar a los vivos muertos, y de ahí ha de venir a establecer su reino glorioso. En eso todos los cristianos estamos de acuerdo, ¿eh? Pero bueno, Pablo está hablando de unos hermanos que posiblemente tenían desacuerdo. Aquí Pablo nos dice en sí, en qué punto del Evangelio o en qué doctrina ellos estaban en desacuerdo. Pero Pablo los llama a la unidad, a estar en un mismo sentido. Y es importante para el cristiano, porque un cristiano debe estar en un mismo sentido en todo lo que ya mencioné. En todo lo mencionaba antes, pero también, por ejemplo, en evangelizar, en predicar la palabra, ¿entienden? En hacer discípulos, en predicar la sana doctrina. Todas estas cosas la iglesia tiene que estar, en un mismo sentido. Entonces, aunque no sabemos el motivo por el que Pablo llama a estos hermanos a estar en un mismo sentido, aunque no sabemos qué puntos tenían que los dividían, a Evodia y a Sintique, bueno, Pablo los está llamando a la comunión, al mismo sentido, a estar en el mismo espíritu en las cosas del Señor, y ciertamente así tiene que estar la iglesia, hasta que todos alcancemos el conocimiento del Hijo de Dios, la estatura de varón perfecto, la plenitud de Cristo. Hasta ese momento tenemos que seguirnos perfeccionando unos y otros hasta llegar a esta estatura. ¿Vamos a tener diferencias? Sí, pero bueno, Dios es fiel y Dios va a irnos perfeccionando para que todos nos parezcamos más y más a Cristo Jesús, y en ese momento glorioso, cuando ya estemos en tu presencia, ya no va a haber diferencia de pensamiento y todos vamos a estar unánimes en un mismo decir en todo lo que respecta a Dios y a la verdad. Pero bueno, en este cuerpo terrenal, en este mundo caído, siempre vamos a tener cuestiones en lo que no vamos a estar de acuerdo con nuestro hermano, pero eso es normal, siempre y cuando estemos de acuerdo en los puntos fundamentales del Evangelio, que ya les mencioné anteriormente, estamos bien. Pero obviamente, Pablo como espiritual llama a la unidad, amén. Asimismo, te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también,
los demás colaboradores míos, cuyo nombre está escrito en el libro de vida. Entonces aquí dice, asimismo te ruego a ti, compañero fiel. ¿A quién le está hablando ahí? A Timoteo. Te ruego a ti, Timoteo, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Pablo le está diciendo a Timoteo que ayude a las personas, a los hermanos en la fe, que como Pablo han dado su vida por el Evangelio, que como Pablo han sufrido penalidades, que como Pablo han recibido golpes, maltratos, prisiones, azotes. Pablo está exhortando a su compañero fiel, a Timoteo, que ayude a estas personas que como él han dado su vida, han dado su sangre, han dado su carne, se han privado de libertad por causa del Evangelio. Y dice con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyo nombre está en el libro de la vida. Entonces Pablo le dice a Timoteo que ayude a todos aquellos que como él han padecido persecución, sufrimiento, torturas, prisiones por causa del Evangelio. Porque todos esos son parte de la familia de Dios y por ende está escrito en el libro de la vida. Y recordemos lo que dice Pablo: hace bien a todos en cuanto podáis, mayormente a la familia de Dios. Amén. Porque bendecir al pueblo de Dios es bendecirse uno mismo. ¿Por qué le digo esto? Porque nada, Dios no se va a quedar con nada que nosotros hagamos por su pueblo. Es decir, si nosotros, como dice la Escritura, le damos un vaso de agua a un profeta porque viene enviado de Dios, el Dios de Israel, porque viene en representación de él y de su Hijo amado y de su reino, no vamos a quedar sin recompensa. Todo el bien, escuchen, todo el bien que tú y yo le hagamos a un hijo de Dios, a un siervo de Dios, a un enviado de Dios, a un misionero de Dios, Dios nos lo va a retribuir. Porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de su obra. Dios nos va a pagar. Si nosotros ayudamos al pueblo de Dios, a la obra de Dios, a que el propósito de Dios se cumpla y se establezca en la tierra, tenlo por seguro, hermano y amigo que me escucha, que Dios te va a devolver eso. Amén. Amén. Porque Él lo ha dicho. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, lo habló y lo ejecutará. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Por eso que de gran bendición ayudar a aquellos que forman parte del pueblo de Dios, porque Dios no lo va a retribuir, porque Dios no va a recompensar, porque Dios no se va a quedar con nada, porque dice que Dios no es injusto para olvidar el trabajo que habemos hecho en su obra. Entonces, siempre que nosotros podamos ayudar a un hijo de Dios, a un siervo de Dios, a un enviado de Dios, a alguien que lleve la palabra de Dios en cualquier cosa, hagámoslo, porque cuando se lo hacemos a Él, se lo estamos haciendo a quien Él representa. Se lo estamos haciendo a Jesús de Nazaret, se lo estamos haciendo al Hijo de Dios, al unigénito Hijo de Dios. Entonces, Pablo le recuerda a Timoteo que ayude a todos aquellos que como él ha padecido por el Evangelio, ha combatido por la fe. Y claro, y esos que se parecen a Pablo, en todas estas cosas, obviamente, dice Pablo,
cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Todos ellos, lo que como Pablo han sufrido, han peleado, han resistido, han perseverado hasta el fin, no han callado sino que han hablado, han sido valientes y esforzados. Obviamente todos ellos que tienen un mismo sentido y un mismo espíritu, el Espíritu Santo que mora en ellos, todos ellos están inscritos en el libro de la vida, son parte de la gran familia de Dios. Amén. Entonces vamos a seguir, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Te bendigo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. Entonces, nuestro gozo, nuestro regocijo tiene que ser en Cristo Jesús. Creo que yo le he dicho esto en otras ocasiones, pero siempre es bueno repetir. En la repetición de la verdad hay gran bendición. Amén. Miren, si Pablo, por ejemplo, que fue un hombre que sufrió tanto por el Evangelio, que padeció tantas cosas por su fidelidad a su Señor, si Pablo hubiera puesto la mirada en el hombre, o hubiera puesto la mirada en los problemas, o hubiera puesto la mirada en lo que Pablo no tenía, en lo que Pablo necesitaba, o en lo que Pablo o en lo que rodeaba a Pablo no hubiera corrido la carrera de la fe, ni hubiera peleado la buena batalla como lo hizo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Pablo, a pesar de todo lo que vivió en el Señor, Pablo siempre tenía la mirada puesta en Cristo, autor y consumador de la fe. Pablo siempre afrontaba los problemas confiando en el Señor, y esto siempre lo llevaba a que, a pesar de lo que le estaba sucediendo en X o Y momento determinado de su ministerio, Pablo se pudiera regocijar en el Señor. Por ejemplo, cuando Pablo cae preso con su amigo y colaborador Silas en la fe, ellos comienzan a alabar y comienzan a adorar al Señor en la cárcel. Y eso es una conducta humanamente que un humano ordinario, o mejor dicho, que un humano natural, que un humano carnal no hace. Porque por lo general, cuando uno cae en prisión, cuando uno cae preso, cuando uno es privado en libertad, bueno, por lo general las personas que hacen se deprimen y se angustian. Pero vemos aquí a un Pablo y a un Silas que hicieron todo lo contrario, que tenían gozo en sus corazones por estar padeciendo por causa de Cristo, que el Espíritu Santo que moraba en ellos le daba ese gozo y esa paz en medio de esa tribulación, y ellos se gozaban y adoraban al Señor en esa posición tan difícil que se encontraba. Entonces, sea cual sea el problema, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la tribulación que un cristiano esté pasando, uno tiene que regocijarse en el Señor, que gozarse en el Señor. ¿Por qué? Porque como yo dije, creo que fue el video pasado, si mal no recuerdo, por el peor escenario que puede haber, que nos pudiéramos imaginar en nuestra vida, o sea, lo peor que nos pudiera pasar no nos puede quitar la paz ni las bendiciones que Cristo nos ha dado. Es decir, lo peor que te podía pasar a ti y a mí, si somos en Cristo, ya no nos va a pasar, que es que cayéramos en el infierno. Como eso ya no nos va a pasar, aunque nos tocara soportar la peor prueba, aunque nos tocara soportar la peor tribulación, por ejemplo, no tenemos que temer, no tenemos que desmayar, tenemos que confiar, y tenemos que en esos momentos de más debilidad es donde tenemos que regocijarnos, porque es ahí donde dice la Escritura
bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces ahí es cuando el cristiano, en medio de la prueba y en medio del sufrimiento, el cristiano se regocija, es porque el poder de Dios, es porque el gozo de Dios, es porque la presencia de Dios está en él, y obviamente va a producir que el cristiano pase esa prueba y ese desierto triunfador, amén, vencedor. Dice después, por eso que hay que regocijarnos en el Señor siempre. No solamente en los buenos momentos, sino también en los malos momentos, como el caso de Pablo y Silas. El regocijado en el Señor es todo el tiempo, porque pese a lo que nos pueda pasar, ya somos salvos de la ira de Dios, y ya por eso nosotros tenemos que estar eternamente agradecidos con Dios y regocijarnos en todo momento. Amén. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Sí, tenemos que comportarnos con los demás como queremos que los demás se comporten con nosotros. Esa es la regla de oro que está en el Evangelio. Tratar a los demás como quieres que ellos te traten a ti. Esta es la regla de oro. Tenemos que ser gentiles con todos los hombres, inclusive con los ateos, con los comunistas, con los que tienen ideologías diferentes. Tenemos que ser gentiles y compasivos con todos los hombres. Tenemos que corregir, como dice la Escritura, con mansedumbre a aquellos que se nos oponen. No sea que Dios les conceda que ellos se arrepientan y puedan escapar del lazo del diablo que los tiene cautivo a voluntad de él. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, nuestra gentileza tiene que ser para con todos los hombres. Tenemos que manifestar a Cristo y el carácter de Cristo a todos los hombres. No podemos tener preferencias, no podemos hacer asociación de personas. No, con este sí voy a hacer en ti, porque este tiene y este me puede dar, por ejemplo. O no, y como este no tiene, pobrecito, yo lo voy a tratar a las patadas, porque... O no, al pastor sí, cuando viene a mi casa yo lo recibo con bombos y platillos, por darle un ejemplo. Y cuando vienen los hermanos no le doy ni un vaso de agua, por ejemplo. Entonces, nuestra gentileza tiene que ser manifiesta a todos los hombres, amén. Y después sigue diciendo, porque Cristo está cerca, el Señor está cerca. Y ahora podemos decir que está más cerca, porque aunque como yo le dije anteriormente, no puedo decirle fecha, pero si Pablo dice que en ese momento está cerca, imagínense cómo de cerca está ahora. Ahora está más cerca, amén. Ahora su venida está más pronto, o más pronta, mejor dicho, que en los tiempos de Pablo, amén. Y obviamente también podemos interpretarlo de esta forma. Si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, el Señor siempre está cerca de nosotros, por lo cual Él ve nuestra conducta y nuestro comportamiento para con las demás personas. Amén. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Por nada estéis afanosos. Esto buscar, ok. Por nada estéis afanosos. Amén. Que el Hijo de Dios, el Hijo de Dios
no debe afanarse por las cosas de este mundo, es decir, no debe afanarse por qué comer o por qué vestirse. Porque como dice mi Señor Jesús en los evangelios, la vida es más que el cuerpo y Dios te dio la vida a ti. La vida es más que la comida y Dios te da la vida a ti. O la vida es más que el cuerpo. Amén. Lo que te quiero decir es, no recuerdo muy bien el texto ahorita, tengo la cabeza un poco bruta, pero lo que te quiero decir es que si Dios te da lo más importante, que es la vida, obviamente Él te va a dar para que tú mantengas esa vida. Si Dios te ha dado el cuerpo, la vida, Él te va a dar para que tú mantengas el cuerpo, Él te va a dar para que tú te alimentes. Y si Dios te ha dado el cuerpo, que es más importante, que es lo más importante, también te va a dar para que tú vistas ese cuerpo. Es decir, si el Dios que nos ha dado lo más importante, si Dios, siendo pecadores y sin conocer a Cristo, te ha dado lo más importante, que es la vida y es el cuerpo, ¿cómo que ahora que eres hijo de Dios, Él no te va a dar para que sustentes este cuerpo y para que lo vistas? Hombre de poca fe. Eso fue lo que mi Señor Jesús dijo, que Dios a los cuervos que no guardan alimento ni cosechan, Él le da comida. ¿Cuánto más no valemos nosotros que miles de aves, que miles de cuerpos, que millones de pájaros? Entonces, si Dios hace eso, Dios viste a las flores tan hermosamente, ¿verdad? Porque dice que ni Salomón, con toda su riqueza, se vistió como un lirio de campo. Si Dios viste tan hermosamente a las plantas, que un día están en su máximo esplendor y belleza, y al otro día están quemadas y secas, ¿qué no hace por ti? Que fuiste rescatado por su Hijo, que fuiste comprado al precio de la preciosísima sangre de su Hijo. Entonces, por eso que el cristiano no debe vivir afanado por qué comer, por qué me voy a poner, porque Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. No seamos como los incrédulos que viven afanados por eso, como los gentiles que viven afanados por eso, sino que, como dice la Escritura, pongamos el reino de Dios y su justicia de primero, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. Entonces, por eso dice que por nada estemos afanosos. Fíjate, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en oración y ruego, y con acción de gracias. Si tenemos necesidad de agua, en vez de afanarnos, ¿cómo hacen los que no tienen a Dios? ¿Cómo hacen los que no tienen un Padre Celestial, que es dueño del oro y la plata, por cierto? No, nosotros en vez de afanarnos, oramos, rogamos al Padre que nos envíe provisión. Rogamos al Padre que nos envíe lo que nos haga falta. Rogamos al Padre por aquello que nosotros tenemos necesidad. Amén. No tenemos que desesperarnos, no tenemos que angustiarnos, no tenemos que llorar, no tenemos que estar siempre pensando en ello. No. Porque así se comportan los gentiles, así se comportan los que no conocen a Dios. Si tú eres hijo de Dios, invoca el nombre de tu Padre que está en el cielo, clámale, ruégale, humildemente, con acción de gracia, y Él hará. Amén. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros oremos? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén.
Sí, el cristiano cuando se vea atribulado, afanado, pero muy preocupado, el cristiano tiene la respuesta. Clamar al Padre, orar, rogar, y Dios, ¿qué va a hacer? Dios va a quitar ese problema. Y en lugar de eso, del problema, te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y va a guardar tu corazón y pensamiento en Cristo Jesús. Pero esto, un gentil, un incrédulo, alguien que no conoce a Dios, no lo hace. Alguien que no conoce a Dios se ahoga en el problema. Alguien que no conoce a Dios se ahoga, como dice el dicho, en un vaso de agua. Pero alguien que conoce a Dios, que está en una situación muy complicada, que está en una situación que lo supera, que es más grande que él, de la que no ve salida, un hijo de Dios, cuando está en esas situaciones, clama a su Padre que está en los cielos y lo ruega con humildad al Padre que le dé la salida, y el Padre que está en los cielos va a cambiar esa tribulación por paz y va a guardar nuestra mente, nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. Y es una paz que el mundo no puede dar, porque es una paz que el mundo no conoce. Es decir, así estemos en la peor situación, cuando invoquemos el nombre del Señor en esa situación, vamos a hallar una paz que el mundo, como no me la puede dar, no me la puede quitar, como dice la canción. Una paz que el mundo no sabe que existe. Una paz en medio de la tempestad, en medio de la prueba, en medio del desierto. Y una paz que hasta los del mundo van a quedar asombrados cuando vean tu comportamiento en ese problema. Amén. Amén. Bueno, por lo demás, hermanos, vamos a terminar, falta el versículo 8 y 9, ¿verdad? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Fíjense bien, por lo demás, todo lo que es verdadero. Ok. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. El cristiano, el Hijo de Dios, aparte de no estar atribulado, de no estar afanado, de no estar afanoso, y que cuando esté en esos afanes, tiene que recordar que tiene un Padre que está en el cielo, que lo controla todo, clamar a Él, rogar a Él por eso que está pasando, y Dios le va a conceder esa paz que el mundo no la puede dar, y por ende el mundo no la puede quitar. Esa paz que sobrepasa con creces el conocimiento humano, y guardará nuestro corazón y pensamiento en Cristo Jesús. Aparte del cristiano hacer esto, el cristiano, aparte de no estar afanoso, sino hacer eso, invocar a Dios para que venga esa paz sobre él, el cristiano no puede estar pensando en cuestiones malas, ni en cuestiones impuras, ni en cuestiones que no edifiquen. El cristiano tiene que tener su mente y su corazón limpio. ¿Y cómo hace eso? Dice Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en ellos, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Cómo hacemos nosotros para mantener nuestro corazón puro, para mantener nuestra mente despejada y clara? Bueno, pensar en lo bueno, pensar en lo que viene de arriba, pensar en Cristo, pensar en lo que Cristo ha hecho, pensar en lo que Cristo hará, pensar en la obra de Cristo, pensar en lo bueno, llenar nuestra mente, nuestro corazón de cosas buenas, dignas de alabanza.
que tengan virtud, llenar nuestro corazón de la verdad. Todo esto nos va a lograr, o mejor dicho, va a ayudar a que nuestro corazón se mantenga puro. Amén. Amén. Todo esto va a lograr que nuestros pensamientos se mantengan puros, que nuestro corazón se mantenga puro. Y esto es importante en el día de hoy para la iglesia actual o para la iglesia en estos tiempos, porque hay tantas cosas, hermanos, que en este mundo caído, tantas tentaciones, tantas cosas que pueden querer ensuciar nuestra mente, pueden querer ensuciar nuestro corazón, pueden querer y pueden intentar apartarnos de nuestro Señor. Amén. Entonces, para que eso no pase, tenemos que llenar nuestro corazón de todo lo bueno, de todo lo que es puro, de todo lo que es de buen proceder, de todo lo que tiene una virtud, de todo lo que es digno de alabanza en esto pensar. ¿Quién es el único digno de alabanza? Dios. ¿Verdad? ¿Quién es el único que es verdadero? Dios. Entonces tenemos que mantener nuestra mente pensando en Dios y en su reino y en su Cordero. Amén. Para que nuestra mente esté protegida también de los ataques que tenemos del exterior, del mundo, del enemigo, de nuestras armas, del diablo. Amén. Y de nuestra propia concupiscencia. Amén. Tenemos que tratar de llenarnos de estas cosas para permanecer firmes. Amén. Porque estas cosas obviamente bombardean a todo ser humano, pero aquel que no está en Cristo no va a tener las maneras de contrarrestar esos ataques del mundo, ¿verdad? Del diablo, no va a tener la manera, pero nosotros sí tenemos la manera. Pensar en lo bueno, pensar en lo que tiene virtud, pensar en lo que es lindo de alabanza, pensar en las cosas de arriba, donde está nuestro Señor Jesucristo citado en la lista de Dios. En eso tenemos que mantener nuestro pensamiento y nuestra mente todo el tiempo para que podamos perseverar firme en la fe hasta el fin. Amén. Y dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto sé, y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, lo último que le dice Pablo, o bueno, lo último en estos versículos, mejor dicho, a los filipenses en estos versículos es que lo imitemos a él, que imitemos a aquellos hombres de la fe como Pablo, que imitemos a aquellos hombres de la fe como Pedro, que imitemos principalmente y obviamente a mi Señor Jesucristo, que imitemos lo que vemos de los grandes hombres de Dios, tanto de la antigüedad, apóstoles, profetas, como también los buenos hombres de Dios que Dios ha levantado, sus buenos siervos, buenos hermanos de Cristo que Dios ha levantado en la actualidad. Tenemos que imitarlos, tenemos que imitar la conducta de ellos, tenemos que imitar lo que aprendemos de Cristo, tenemos que imitar lo que aprendimos de los buenos hermanos, tenemos que imitar a lo que hacen los hombres valientes y fortables en el Señor, que dan fruto, que dan mucho fruto. Amén. Y si hacemos eso, si imitamos a buenos hermanos en la fe, a buenos hijos de Dios, obviamente la paz de Dios va a estar con nosotros. Amén. Va a estar con nosotros. Entonces, hermanos y amigos, como podemos ver, la vida cristiana no es que es fácil, no es que Cristo nos dice, no, venga a mí y no van a tener problemas, no. Pero Cristo nos asegura y nos dice que el afán no es tuyo. O sea que si tú eres un hijo de Dios, ese afán que tú tienes, tú no lo deberías tener. Y cuando estés en estos momentos, porque vas a estar por tu debilidad en la carne, por mi debilidad en la carne, vamos a tener momentos afanados, vamos a tener momentos que nos afanemos, porque somos débiles, porque todavía no hemos llegado a la perfección de Cristo, vamos a estar afanados. En estos momentos
tenemos que recordar que hay un Dios a que nosotros servimos, que nuestro Padre Celestial, que lo controla todo, Él nos puede dar la salida. Y cuando tú invocas el nombre del Señor, en ese momento de afán, Dios te va a sustituir el afán, la preocupación, la duda por paz. Por una paz que el mundo no te la puede dar. Por una paz que el mundo no conoce. Por la paz que da a saber que estamos en un Dios, que estamos en las manos de un Dios todopoderoso, de un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, y de un Dios que nos ama con amor eterno. ¿Ven? Entonces también el cristiano, ya para terminar, hermano, tiene que pensar y mantener su mente ocupada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque, bueno, como les dije, somos bombardeados por este mundo de muchas maneras y desde muchos ángulos. Y para que esto no nos afecte, tenemos que estar siempre pensando en las cosas de Cristo, tenemos que estar pensando en las cosas de Dios, tenemos que estar pensando en lo espiritual, tenemos que estar pensando en lo que tiene virtud, en lo que es digno de alabanza. Tenemos que llenarnos de lo espiritual, de lo de Cristo, de lo del Padre, de lo del Espíritu Santo, para que estemos bien espiritualmente y no cedamos a las múltiples tentaciones que vamos a tener aquí en la tierra. Y también dice la Escritura que tenemos que imitar a los hombres de Dios que dieron su ejemplo, como lo son los profetas, como lo son por supuesto mi Señor Jesús, sus apóstoles, y todo aquel que sea digno de imitar, todo aquel que imita a Cristo. Bueno, nosotros tenemos que esforzarnos en imitarlo a Él, y eso nos va a traer ¿qué? Paz, que nosotros seamos como Cristo, y que nosotros imitemos a los que se esforzaron toda su vida por imitar a Cristo lo mejor que pudieron, como el caso de Pablo. Esto nos va a traer paz. ¿Por qué? Porque Dios va a estar con nosotros. Si nosotros somos parecidos al Hijo, mientras nosotros nos parezcamos más al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, obviamente vamos a estar más cerca del Padre. Y si estamos más cerca del Padre, obviamente vamos a tener paz en nuestros corazones, porque Él es la fuente de la paz, puede decir. Mientras nosotros más nos parezcamos al Hijo y estamos más cerca del Padre, más vamos a sentir la paz de Dios en nuestro corazón. Por eso que tenemos que tratar de imitar a aquellos que imitaron a Cristo, para parecernos más, no a los que imitaron, sino a Cristo, y así poder estar más cerquita del Padre Celestial, más cerquita del Dios de Israel, y por ende vamos a estar más cerca de lo que Dios da. Amén. Entonces, bueno, hermano, con esto me despido por el día de hoy. Dios me lo bendiga mucho, Yahvé me lo bendiga y me lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios, del Dios de Israel, y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.